Meter en una nueva conversación. Tenemos en línea a quien es el titular de FESTRAM, de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe, Claudio Leoni. ¿Cómo le va, Leoni? Andrés Batistela lo saluda y gracias por atendernos. Buen día, Andrés. Gracias a ustedes por la comunicación. Claudio, ¿cuál es la situación hoy de la paritaria municipal en la provincia? Sabemos que está programado un paro, ¿no?, para las próximas jornadas. Sí, el paro se tomó con la prudencia necesaria de dejar un marco abierto de negociación a los efectos de que los intendentes que han mantenido diálogo con distintos dirigentes, con nosotros, respecto de la posibilidad de construir una propuesta salarial, hasta el momento no se ha logrado. Nos pidieron tiempo para poder tener un panorama nacional, provincial, del marco de los acuerdos. Eso ya lo tenemos hace mucho más de una semana. Por lo tanto, no sabemos cuál es el motivo concreto por el cual no han logrado formalizar una propuesta que pueda ser analizada por el sector. Ujú. Hasta el momento esto no es así. Veo muy difícil que podamos hacer un acuerdo, nos quedan estas horas de la tarde, porque ya el martes es muy sobre la medida de fuerza, así que estamos ratificando que el día miércoles y jueves va a haber paro sin concurrencia en los lugares de trabajo. ¿Pudieron ustedes, como representantes de los trabajadores municipales, bueno, elevar sus reclamos y sus exigencias en las conversaciones que hubo hasta ahora, Claudio? ¿Y cuáles Un son en ese mar, caso? Andrés, un marco. Nosotros lo que dijimos es que nuestra aspiración es tener un proceso de recuperación salarial como consecuencia de la pérdida que tuvimos el año pasado, que fue en torno al 16%, y por otro lado, un aumento que como hay acuerdo en términos nacionales de que los salarios superan la inflación, en ese marco estábamos pidiendo claramente que se hiciera una propuesta con estas condiciones. Bueno, Ujú. lamentablemente no hay nada, no se pudo discutir nada en respecto de números, y nosotros sabemos que hay una evolución importante de los recursos en los municipios, que el año pasado el ahorro fue de más de 4.000 millones como consecuencia de no aplicar la cláusula gatillo. Pese a eso hubo mejor recaudación, también mejoró respecto del año pasado otros 4.000 más, y ese dato que aparece que los municipios han dejado a diciembre del año pasado más de 6.000 millones en bancos depositados en plazos fijos, muestra de que ni la crisis económica ni la pandemia le dieron a los intendentes una oportunidad como fue bajar el salario y algunos pagar deudas y otros lograr tener dinero a plazo fijo. Entonces yo creo que esta realidad hoy hay que revertirla con una propuesta salarial que sea verdaderamente satisfactoria y cumpla con eso, que nos ayude en la recuperación de lo que perdimos el año pasado y que este año el salario supere la inflación. Claro. Vio que cuando se realiza la paritaria docente, que generalmente es la primera del año, luego como efecto cascada termina siendo una oferta que se calca también para otros sectores. ¿Ustedes cómo verían una oferta de ese tipo? Le recordamos a la audiencia más o menos un 35% global con un 18% primero en marzo. Bueno, no es una propuesta que nosotros podríamos, si la tuviéramos, la podríamos poner a consideración, ¿no? No la descartamos, pero no la tenemos. Ujú. No la te- Además que la estructura salarial del sector municipal es distinta, muy distinta a la de los docentes, muy distinta a la administración central. Es decir, hay una estructura salarial que pueden sonar los porcentajes, pero no es lo mismo arrancar con un 35% en enero que te lo paguen en diciembre, ¿no? Claro, Entonces, en función de la forma de pago, es donde nosotros podemos evaluar si la propuesta tiene razonabilidad, ¿no? Porque claro. incluso puede haber ofertas que sean superiores al 35, pero la forma de pago termina haciendo que durante la mayor cantidad de meses el salario pierda sobre la inflación, y esto es una caída sistemática del poder adquisitivo que ya sufrimos el año pasado. Claro. Claudio, la paritaria es ustedes con los intendentes, pero ¿cuál es el rol del gobierno provincial y qué puede hacer en el marco de esta negociación? Bueno, el gobierno provincial lo que hace es coordinar, puede dar la información que le han dado a los intendentes y presidentes comunales de cuáles han sido los acuerdos, qué mecanismo hay de cada acuerdo provincial para que los intendentes tengan esa información. Ujú. Pero bueno, no estamos en la misma situación que el año pasado, donde el gobierno provincial presionó y mucho
para que nosotros aceptáramos una política salarial que tuviera que ver con la administración pública provincial y docente, con cifras no remunerativas y no unificables, y esto nosotros lo rechazamos de plano, nos llevó a una situación de mucho conflicto, y el gobierno tomó una posición rígida en eso. Hoy está en una posición, te diría, más neutral, porque el acuerdo nuestro anterior se cumplió con el objetivo de que sea en un porcentaje sobre la totalidad del salario y que hubiera aportes tanto a la seguridad social como a la obra social, a la caja de jubilaciones, que son muchas en nuestro sector. Y esto, bueno, generó en principio una tensión, pero en estos momentos el gobierno lo que hace es coordinar la posición de intendentes y de nuestra federación, que somos los que discutimos el salario para toda la provincia. Leoni, hace un año dialogábamos sobre una situación que era desesperante en Coronda, por ejemplo, donde se le pagaba en cuotas los salarios a los trabajadores o de apuchitos y así en varios municipios y varias comunas de la provincia. Hoy, ¿cuál es la situación financiera de municipios y comunas en Santa Fe? Muy holgada, Ajá. muy holgada, porque si tomamos un caso tan particular como Coronda, el año pasado logró pagar sin ningún tipo de inconveniente en tiempo y forma. Ujú. ¿A qué se debe esto? Dos factores. Uno, el aumento de la recaudación de la nación y la provincia, y la caída del salario. Y es lo que nosotros decimos. Acá se hizo un profundo ajuste sobre el salario de los trabajadores y no podemos esperar más tiempo. Por eso cuando los intendentes empezaron la discusión, le dijimos, vamos a hacer una cosa, discutamos con la cláusula gatillo, cuando encontremos una fórmula salarial, acordamos la política de todo el año. No, tampoco se aceptó eso y hoy estamos frente a un conflicto donde efectivamente creemos que están en condiciones de afrontar una política salarial que supere la inflación, que es lo que nosotros aspiramos, ¿no? Pero esto hoy no hay ni siquiera una propuesta. Claro. Claudio, hay una intención del gobierno provincial de avanzar sobre una ley de autonomía municipal. ¿Cómo están tomando ustedes esta iniciativa? Muy dolidos porque la primera iniciativa fue armar un proyecto de ley para derogar la paritaria provincial y lograr que cada municipalidad o comuna negocie en su jurisdicción. Esta fue la primera medida contra, perdón, la primera medida de la autonomía fue contra los trabajadores. Ujú. Claro, eso va contra el modelo de negociación colectiva en la Argentina. No, nos imaginamos nosotros la UOM haciendo acuerdos salariales taller por taller o fábrica por fábrica, Claro. ni a les mata en concesionaria. Esto atenta contra el modelo sindical argentino, esto de plantear el derecho constitucional de la negociación colectiva y también el derecho constitucional de igual tarea por igual remuneración y ponerlo todos estos derechos por encima de la autonomía, perdón, por debajo de la autonomía, es una agresión al sindicalismo, genera, ya lo hemos vivido en la época de Menem, en el pleno neoliberalismo, esto genera una caída estrepitosa del salario y de las condiciones de trabajo, el incremento del empleo negro, digamos, es absolutamente perjudicial. Lo que me preocupa mucho es que el gobierno de la provincia haya tomado una decisión política de la Corte Suprema de Justicia. Si la Corte no ha dicho de ninguna manera de que la ley de paritaria es inconstitucional, sino que dice que todas las leyes que salieron de la legislatura, incluida la propia constitución de la provincia, se encuentran en tensión con la constitución nacional en lo que refiere a la autonomía de los municipios. Ujú. La verdad que esta Corte, que tiene tan poca altura moral y jurídica para decir estas cosas, nos preocupa que el gobierno tome esto como un instrumento de bandera política y de una necesidad que lamentablemente en los momentos que estamos pasando, la pandemia, la necesidad de poner en marcha el aparato productivo, la recuperación del empleo, del salario, la autonomía es un tema que requiere un tiempo para generar consensos. La provincia de Santa Fe no tiene hoy consenso para reformar la Constitución, para reformar los mecanismos de autonomía, así que me parece que la mejor política es la necesidad de los santafesinos y santafesinas y no lo que puedan decir cortesanos que han estado apoyando golpes de Estado en los países de América Latina. Así que en este sentido me parece que debería el gobierno de la provincia tomar distancia a las sugerencias Ujú. políticas de esta Corte Suprema de Justicia, cuestionada en todos los niveles, ¿no? Y donde tampoco da un mandato judicial, sino una sugerencia.
y en otras cosas que tienen que ver con la provincia, como cómo cobrar la deuda, cuándo hacerlo, imponer una ley de coparticipación para todo el país, como dice la Constitución reformada. O sea, hay tantos pasos por dar que esto suena a tener olor más a una posición política ideológica que en definitiva a resolver un problema de tipo jurídico. Claro. Claudio, para ir cerrando entonces, miércoles 17, jueves 18, paro de Festran, de trabajadores municipales sin asistencia a los lugares de trabajo. ¿Y después cómo sigue? Nosotros esperamos que este tiempo que no pudieron conformar una propuesta luego de la medida de fuerza o antes de la medida de fuerza tengan una propuesta que pueda. Nosotros no tenemos nada, hoy no podemos decir tenemos un ofrecimiento que es insuficiente, no tenemos nada. Entonces esperemos que esto sea una reflexión para que se sienta el reclamo de los trabajadores a través del derecho constitucional de huelga y que terminemos rápidamente resolviendo la política salarial de este año con un momento muy difícil respecto de los precios, el incremento de la inflación. Hay una pelea muy fuerte por dar en cuanto a la distribución del ingreso y esto obviamente, esta demora lo que hace es acercarnos cada vez más al conflicto y más lejos de una solución definitiva. Leoni, le agradecemos por su tiempo acá con nosotros de Agencia ERFI, Canal 5 Santa Fe. La seguimos pronto. Bueno, Andrés, muchas gracias, que tengan todos buenos días. Un buen día. Chau, chau. Claudio Leoni, titular de Festran, paro de trabajadores municipales miércoles 17, jueves 18, sin asistencia a los lugares de trabajo.